Bueno, los tuiteros están verdaderamente desatados y hay una que me llama la atención. Que explique el diputado Víctor Sánchez Orozco qué pasó con aquel caso de millones de pesos que se depositaban en cuentas personales de los coordinadores de las bancadas del Congreso. Bueno, es lo que estábamos hablando ahorita en comerciales, que la legislatura 58, a mí me han cuestionado, Víctor, ¿y qué ha pasado con todos los asuntos de la legislatura 58? Que es la antepasada a esta. Bueno, a esa ya no, ni pudimos meterle mano, nos hemos quedado, vamos a decir así, ocupados permanentemente, porque también decírtelo, Marcos, a ti y a tu amable auditorio, se requiere un equipo de abogados, estarse peleando contra las autoridades, porque si fuera realmente cumplimiento de la ley, con el simple hecho de la denuncia de hechos, la Fiscalía tendría que actuar de inmediato. Pero estos más de 2 años hemos estado peleándonos literalmente con ellos, buscando desahogar pruebas, porque no es la primera vez que presentamos amparos para el desahogo de pruebas. Lo hemos hecho en varias ocasiones. Esto tampoco lo habíamos hecho público. A la Fiscalía en su momento le pedimos que asegurara los derechos o el dinero que se les pagara en su momento a esta gente de López Castro. Fue omisa, dijo que no. Nos fuimos a un amparo y lo ganamos. Afortunadamente fue en el Inter donde estas personas se desistieron, pero si no, ahí estaba obligado el Ministerio Público que en el momento en que se emitiera el cheque se asegurara ese dinero hasta que se llegara al fondo. Entonces, nosotros hemos documentado de la legislatura 58 y hay auditorías y todo, bueno, hemos revisado lo que todo el mundo sabe. De los coordinadores parlamentarios, en el primer año les dieron 90 y tantos millones. Digo 70. En el segundo año de esa legislatura a los coordinadores les depositaron 94 millones. Y en el último año, que es el año electoral, les depositaron 170 millones. Yo calculo 340 millones dentro de otro tanto de irregularidades, de desfalcos, de fraudes que se cometieron en esa legislatura, y que al menos este caso del depósito directo a las cuentas personales de estos exlegisladores, los excoordinadores parlamentarios, como en su momento lo denunciaron organizaciones civiles, se denunció penalmente y desafortunadamente nunca se hizo nada, es completamente ilegal que se haya hecho eso, porque además, no, y eso en una auditoría que se hizo la pasada legislatura con Russell Redford, lo señaló pues, que era ilegal completamente y que bueno, pues no había ningún sustento, no había a dónde fue ese dinero. Víctor, tú estás diciendo, les depositaron. ¿Quiénes depositaron ese dinero a la cuenta personal de los coordinadores? Bueno, triangulaba nada más, acordémonos que viene desde el gobierno del Estado. El gobierno del Estado pues es otro poder, pero está obligado a mandar una administración del mismo presupuesto del Congreso. Lo envía a las cuentas del Congreso y de ahí se fueron a esos pagos directos y que ahí, bueno, pues desafortunadamente no hemos podido ni hemos tenido ya el tiempo de darle seguimiento. Algunos medios de comunicación hace 8 días que dábamos a rueda de prensa y decíamos estos 685 millones, pensaban que era de las dos legislaturas. No. Yo en lo personal me he abocado a revisar y a denunciar y a dar seguimiento a la pasada legislatura. El único caso que yo logré dar seguimiento puntual fue el caso López Castro, porque trascendía hasta la de nosotros. Pero allí está pendiente, hay cuentas pendientes, ya ahorita veo difícil que lleven a justicia a estos ex coordinadores parlamentarios y ex diputados que también estuvieron en la Comisión de Administración y que seguramente hay más cosas. Y que en algún momento, bueno, pues tendrían que ser llamados a cuentas, porque bueno, la verdad ha sido complicado para mí, porque además he sido casi de los pocos diputados, junto con los diputados del Movimiento Ciudadano, que pues han dado la batalla en ese sentido. De la pasada legislatura también hay otros asuntos pendientes. Por ejemplo, Edificio Juárez, se habla de que se compró entre 30 y 50 millones de pesos, pero además, eso fue en la legislatura 58, pero trascendió a la 59, la pasada legislatura de nosotros, porque también autorizaron una remodelación por más de lo que se compró. Es decir, supuestamente costó 30 millones y la remodelación costó entre 40 y 50 millones. Dentro de los otros fraudes que están, el aire acondicionado que sigue sin funcionar, que nunca funcionó y que donde se pagaron 8 millones y medio. Y pues ahí también el elevador, 2 millones de pesos, que incluso sigue un juicio en contra de esa empresa, contra el Congreso. Pues decisiones irregulares, dolosas, fraudulentas, porque además el elevador jamás se puso en el Congreso del Estado. Entonces con eso te digo todo, un contrato pues completamente contra el Congreso, pues hecho a modo para fraudear al Congreso y comprometerlo, y ahí se atoró precisamente porque... a ver, entiendo
¿No hay elevador? Bueno, el elevador parece que se quedó en México y nunca llegó a Guadalajara. O sea, pero En las en el inversiones. edificio No, físicamente no el hay que se elevador. compró, no existe el elevador ahí. Tú vas, el que está ahí pues es un viejito que no funciona. O sea, y cuando se compró por más de 2 millones de pesos, porque se trajo desde España, por la misma conducta delictuosa, bueno, pues se quedó allá, nunca le cumplieron, se fue Carlos Corona, llegaron y como otros casos, igual que los baños también, la remodelación de baños que también salieron de oro, pues ya ni una parte ni la otra aparentemente cumplió, pero el Congreso se desfalcó con más de 1 millón de pesos y total que nunca se cumplió el contrato. Hay una demanda por parte de los otros, de los dueños de la empresa y total que fueron decisiones erróneas que al final de cuentas el perjudicado fue el Congreso. Ese edificio, si tú te das una vuelta, primero pues hay un montón de aviadores, como lo demostramos en algún momento, 3 diputados que fuimos a revisar, levantamos el acta correspondiente. Y por otra parte sigue en las iguales condiciones, ¿eh? No sirve el aire acondicionado, está. Entonces, ¿dónde quedaron esos casi 50 millones que se le metieron de remodelación? Entonces, en total, el edificio de Juárez y Corona, ¿cuánto le costó al Congreso entre compra, acondicionamiento y Más equipo de 100 que no millones, sé? Más de seguramente. 100 millones. Más, y agrégale, eso no te he tenido de todas las cuentas, de otras. Aparte, eso fue lo que en su momento se aprobó por la pasada legislatura y la antepasada. Compra y remodelación y algunas cosas ahí evidentes de fraudes que se hicieron en esa remodelación, pero ha habido un mantenimiento, más pagos que se han hecho en la pasada legislatura e incluso ya en esta sí quiero decirlo, cuidado los centavos, revisado las cosas más esenciales. Tan es así que a veces algunos medios están confundidos y me dicen, oiga, entonces, ¿cuándo el Congreso? A ver, nada más informar. Esta legislatura que nosotros encabezamos, bueno, pues sí encabezamos, ¿no? Porque pues, hay una mesa directiva, hay una comisión de administración de la cual no he formado parte, pero sí de toda la legislatura y he sido muy incisivo junto con otros diputados. Y bueno, esta legislatura ha pagado desde el principio, regularizó el tema de impuestos, pagó desde el principio todas las retenciones que se hicieron a los empleados al SAT, a pensiones del Estado no nada más ha pagado todo lo de sus empleados, sino también a los 140 millones de pesos que quedaron adeudando. Al IMSS no le debemos ni un peso tampoco, también al IMSS hubo una deuda de 20 millones que también se pagaron. Y agrego, a la fecha, al día de hoy, sé que existe más de 100 millones de pesos ahorrados en el Congreso. Pregunta, ¿el edificio de Juárez y Corona qué servicio le presta al Congreso y como consecuencia a la comunidad? Pero tendríamos que partir de un análisis muy amplio, muy serio, porque incluso en esta legislatura, cuando había problemas muy serios de dinero, cuando había este problema con López Castro que se planteó que incluso se vendiera, el Congreso sigue teniendo por estas herencias malditas que nos dejaron los pasados legisladores, estamos sobre representados en empleados, no necesitamos tantos empleados. Se ha hecho la lucha de bajar la nómina, pero se ha bajado de 2,000 empleados que eran en la pasada legislatura, estamos a la mitad. Ahorita estamos en un promedio de 1,000 empleados, pero siguen siendo muchos. Hay que agregarle los 200 y tantos que nos basificaron, y tú sabes que eso representa derechos adquiridos y no es tan fácil cesarlos, y los salarios altos. Consecuencia, pues con tanto empleado, bueno, pues sí se requiere, pero en algún momento tendría que restringirse los empleados y también pues el edificio tal vez sería ocioso tenerlo. Dinos entonces, otras retenciones que hayan sido, bueno, cobradas a los empleados y no enteradas al organismo. Pensiones del Estado. Pensiones, ¿cuánto? 140 millones. De esos 100 millones de las cuotas. ¿De cuándo a cuándo esos 140 millones? Hubo abonos que hicieron, pero ellos mismos dejaron de pagar toda la pasada legislatura, desde el 2010 que entraron al 2012. Pero lo más grave, de esos 140, 100 millones eran de las cuotas que estoy obligado, yo empleado la mitad, tú patrón la mitad, pero 40 millones, gravísimo, los préstamos que habían pedido los empleados, que les retenía dinero de ellos mismos, les retenía el patrón, en este caso la administración del Congreso del Estado, la Comisión de Administración, el secretario general, y nunca entregaron esos 40 millones, pero pues ese dinero literalmente es del sueldo de los empleados. O sea, abono a préstamos que habían recibido los empleados del Congreso. Así es, ni eso también lo retuvieron, quedaron a deber 40 millones de pesos. ¿Quién retiene físicamente con nombre y apellido los préstamos o los abonos que hace el personal?
Bueno, la decisión primero de todo lo que está ocurriendo mes a mes, cada 2 meses, cada 3 meses, está en la Comisión de Administración, porque los diputados literalmente son los jefes del secretario general. Y dentro de todos los diputados, pues los de la Comisión de Administración, esos 4 que te he manifestado, todos esos 4 están vinculados, los vuelvo a repetir, Enrique Abreu de Castro Palomino, Raúl Vargas López, Omar Hernández y Isaías Cortés Berumen, los 4 están denunciados con nombres y apellidos en esas 9 denuncias penales que hay en todos los casos. López Castro, SAT, Pensiones del Estado, OLA, SAE, el Fideicomiso IMSS. e IMSS. En todos aparecen en esas, o sea, hay 9 denuncias, a veces se repiten, a veces son 2, en pensión, porque ellos tenían que tomar la decisión, porque no era posible que el secretario general solo actuara. El secretario general tenía que estarles informando en las sesiones de la Comisión de Administración, oigan, pues tenemos este dinero, se ha retenido tanto de los empleados, pues seguramente ahí agarraron para desviar para otros lados, porque no te lo explicas de otra manera. Entonces, eso es una cuestión, y obviamente el secretario general, y también el director de control presupuestal, el director de recursos humanos, todos ellos vinculados, pero principales responsables, que están denunciados, miembros de la Comisión de Administración, los exdiputados. Pregunto a Víctor Sánchez Orozco, ¿qué delito puede tipificarse de un funcionario que retiene el dinero de los trabajadores y no lo entera a la entidad siguiente? Vamos a escuchar una respuesta después de unos mensajes. @Zona 3 Noticias, @Arana Cervantes. Pausa.